Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 9 del curso Metodología 1, sección A, correspondiente a los cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar la clase, vamos a dar un aviso para que estén enterados de unas circunstancias. Número 1. Los que tengan acceso a la plataforma de Wedding ya se dieron cuenta que ya está habilitado el examen final o el proyecto final que ustedes deben de presentar a más tardar el día 22 de mayo de este año. O sea, tienen exactamente una semana para presentar su trabajo. Tienen a partir del día 10 de mayo, estaba habilitado, tienen hasta el 22 de mayo como fecha tope para presentar su trabajo. La razón es esto para que, como dije la semana pasada, me dé tiempo para poder hacer su retroalimentación a su proyecto o a su trabajo que usted vaya a presentar. Y para que el día 29 de mayo, que es el último día de clases, podamos tener ya las notas y usted pueda recibir su diploma lo más pronto posible. Repito, tengan un poco de paciencia con las personas de cursos libres para la elaboración de sus diplomas. Les estará llegando dentro de 8, 15 días o 22 días. Es por la cantidad de personas que están inscritos en cada uno de los cursos. Entonces, no me van a estar pidiendo que el 23 o 24 de mayo o fechas posteriores habilite lo del examen porque lamentablemente no puedo hacerlo. Porque si alguna persona me pide eso, tengo que volver a repetir los cuadros y eso va a atrasarlos a todos los demás. Entonces, fecha tope 22. Pueden subir ya sea el tema de la piratería intelectual o pueden subir el tema de su trabajo de investigación que han desarrollado durante este curso. Cualquiera de los dos usted puede subir, no hay ningún tipo de problema o inconveniente. No sé si hay alguna duda, hay algún comentario o algo que ustedes quieran plantear. Cedo en este momento el micrófono o el chat para aclarar ese tipo de dudas. Bueno, también quiero informar que el día de hoy vamos a abordar lo que es el marco metodológico. El día 22 vamos a abordar lo que es el marco administrativo y vamos a abordar también lo que son normas APA, normas de Chicago, normas de Vancouver y los de pie de página tradicional. Vuelvo a repetir, por factor tiempo, en 35, 40 minutos, pues no me da tiempo de abordar todo lo que son normas APA y como lo he dicho en sesiones anteriores, solo para abordar esa temática se lleva uno un semestre. Entonces, vamos a ver si en el próximo semestre podemos dar un curso específicamente para normas APA o cualquier otro tipo de referencia bibliográfica. Y el día 29 de mayo, sea el último día de clases, dentro de 15 días, estaremos abordando lo que es la presentación de trabajos universitarios o cómo se debe de presentar un trabajo. Que la mayoría de todos tienen la información cuando han ingresado a la plataforma de web y ustedes han seguido las instrucciones que se les ha pedido para su presentación de los distintos trabajos. Entonces, si no hay ninguna duda, pues vamos a iniciar con lo que es el tema del marco metodológico. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna interrogante? ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Si no, iniciamos. Bueno, vamos entonces a iniciar con lo que es el marco metodológico. Antes de iniciar, debemos saber qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Esa es una característica que debemos de tener nosotros como posibles investigadores o posibles investigadores o posibles tesistas, si en algún momento estamos haciendo nuestra tesis de licenciatura o nuestra tesis de maestría o de doctorado, o cuando nos dejan algún tipo de trabajo en algún curso. El marco metodológico, más que todo, nos permite recapitular o nos permite hacer algún tipo de retroalimentación a nuestro marco conceptual.
Más que todo, aquí se hace algún tipo de retroalimentación en lo que consiste en los objetivos, en nuestra justificación o también en lo que consiste en poder modificar o poder de alguna forma hacer un tipo de nueva presentación en nuestra delimitación. En la única fase donde no podemos hacer esto es en el planteamiento del problema. La razón es que ya tenemos la pregunta y ya sabemos qué es lo que queremos investigar y ya la hemos respondido en la hipótesis. Si cambiamos esa pregunta o cambiamos, tendríamos que cambiar la hipótesis. Entonces, por esa es la razón de que no se recomienda en el marco metodológico hacer ese tipo de retroalimentación al planteamiento del problema. Los demás pasos del marco conceptual no hay ningún tipo de inconvenientes, siempre y cuando usted los considere. Si usted cree que va por el buen camino, pues usted puede continuar con el procedimiento que está haciendo. El marco metodológico en sí es un camino que debemos de utilizar con el método científico para tener un orden, para poder tener un tiempo, para poder tener una calendarización de todas las actividades o de todas las estrategias que vamos a utilizar o estaremos utilizando en nuestro trabajo o proyecto de investigación. Y así nos evitamos caer en una simple investigación al azar o en una simple investigación caprichosa o tener algún tipo de sesgo o de error en nuestro proyecto. En este marco metodológico, nuestro objetivo principal es describir cómo vamos a hacer ese trabajo de campo, cómo vamos a comprobar o cómo vamos a rechazar nuestra hipótesis, también cómo vamos a verificar y cómo vamos a detectar posibles sesgos o errores que se nos estén presentando en nuestro proyecto para que cuando presentemos nuestro informe final, de alguna forma pueda llegar al objetivo o a la meta que nos habíamos planteado. ¿Qué pasos lleva el marco metodológico? El marco metodológico lleva los siguientes detalles. Además de ser una guía lógica y una guía sistemática, esto nos va a permitir también tener alguna idea clara de nuestra meta, de nuestro objetivo. Vamos a tener un orden, vamos a tener una secuencia de ir paso por paso, de ir utilizando una estrategia para poder llegar a esa meta. Y también vamos a tener un control y una evaluación o reevaluación para ver si nuestros resultados están encaminando por donde nosotros pensamos que iban a ir o si hay algún momento, algún tipo de cambio o readecuación a ese proyecto que estamos planteando. ¿Cuáles son los pasos que lleva el marco metodológico? Lleva un método, y vamos a hablar cada uno de ellos, lleva un método, un tipo de investigación, lleva los objetivos, que más que todo aquí usted ya los redactó en el marco conceptual, pero vuelvo a repetir, usted los puede retroalimentar o puede modificar estos objetivos. Lleva sus técnicas, lleva sus instrumentos, lleva un bosquejo preliminar de temas y lleva un procedimiento estadístico. A continuación vamos a ver qué es cada uno de esos pasos que hemos descrito anteriormente. Pasaremos por el número 1, el método. En este apartado del marco metodológico vamos a utilizar o vamos a plantear o vamos a redactar el método que se va a adecuar a nuestra investigación y es la que nos va a permitir con este tipo de estrategia poder de alguna forma cumplir nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Y así de esa forma poder obtener mejores resultados o tener un nuevo conocimiento o poder de alguna forma proponer algún tipo de posible o no solución al problema que estamos planteando. Existen diferentes métodos para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Los métodos más comunes o los métodos que se utilizan en nuestro proyecto van enfocados a lo que es, por ejemplo, el método deductivo. El método deductivo es aquel donde vamos a partir de ciertos datos generales, ciertos datos amplios o grandes que son aceptados como válidos y que vamos a llegar a una posible conclusión o a una posible recomendación en particular. Es lo que la mayoría de personas hacen cuando presentan sus trabajos de investigación o cuando presentan sus tesis.
parten de la elección de un tema que es muy amplio, que es muy general. ¿Se recuerdan cuando hicimos la elección del tema que ustedes iban a investigar? Y luego van deduciendo o van sacando parte por partes para llegar a determinado problema particular que va a ser el objeto de estudio. Eso es lo que se acostumbra a hacer en una investigación si usted utiliza ese método deductivo, de lo general a lo particular. Luego tenemos el método inductivo. El método inductivo es que vamos a partir de lo particular a lo general, de lo contrario a lo anterior. Muy pocas personas utilizan ese tipo de método o utilizan esta estrategia para hacer sus trabajos de investigación o hacer sus tesis. La razón es que la persona conoce muy bien el tema, como hemos dicho siempre, es un experto, es un especialista en el problema que está investigando. Él ya sabe las causas y sabe los efectos. Y él lo que quiere comprobar es si estas causas o efectos están ocasionando algún tipo de impacto en otro grupo determinado dentro del mismo sector o dentro del mismo territorio que se está investigando. O sea, encuéntrale una causa, él encuentra un efecto y va a tratar de alguna forma de ver si este incide en otros grupos. Por ejemplo, nosotros estamos investigando el grupo de jóvenes de 14 a 17 años. Pues, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a seguir siempre nuestro mismo procedimiento, pero lo va a aplicar con jóvenes de 8 a 14 años, por decirlo de alguna manera. Cambia el grupo de estudio, es la única diferencia. O si quiere él, de alguna forma, eso lo vamos a ver más adelante, puede hacer dos tipos de trabajo comparándolos, en el cual uno va a hacer solo con hombres y otro va a ser solo con mujeres, para ver cuál es el resultado que se obtiene en ambos grupos. Luego tenemos el método de análisis. El método de análisis consiste en que vamos a descomponer cada una de las partes generales de nuestro proyecto o de nuestro tema para luego sacar una propuesta que nosotros vamos a hacer. También esto se acostumbra a hacer mucho en las investigaciones o en las tesis, donde usted tiene el gran tema general o tiene el gran tema que usted quiere investigar, y a través de su anteproyecto o a través de su protocolo de investigación, usted va a ir sacando esas partes esenciales o esos elementos que usted considera que son la esencia de su proyecto o de su trabajo. Luego tenemos lo que es el método de síntesis. Aquí consiste, a través del conocimiento científico, a través del conocimiento racional, a través de sus experiencias que usted tiene como profesional, a través de los conocimientos que usted ha adquirido en su carrera. Y aquí se puede incluir hasta lo que ha aprendido usted en primaria, lo que usted ha aprendido en básico, en diversificado, o lo que usted ha aprendido en la universidad. Usted va a poner en práctica esos conocimientos y los va a poner al servicio de un grupo social para ver si realmente se adecuan o pueden encontrar una posible solución al problema que usted está planteando. Esto es lo que vendría siendo en algunos momentos cuando algunos estudiantes elaboran su famoso EPS. Ponen en práctica todo lo que han aprendido en sus 4, 5, 6, 7, 8 años que lleven en la universidad. Van a ir a una institución, van a ir a un determinado lugar y ellos, con toda esa experiencia que tienen, con todo ese conocimiento, lo ponen al servicio de esa comunidad. Luego tenemos lo que es el método comparativo. El método comparativo, como el mismo nombre lo dice, usted va a comparar 2 o 3 o más grupos con el objeto de estudio. Era lo que decíamos anteriormente. Usted puede comparar hombres y mujeres de la misma edad o del mismo nivel socioeconómico o del mismo municipio o del mismo nivel académico. O sea, usted va a determinar más adelante cuál va a ser su grupo de estudio, lo va a subdividir y va a explicar aquí por qué está haciendo ese tipo de comparación o por qué está manejando ese tipo de estrategia. Luego tenemos lo que es el método dialéctico. El método dialéctico lo que persigue es encontrar la respuesta a una pregunta, el porqué de las cosas, el por qué se da esta situación, por qué no se dio de otra forma, y si se hubiera dado de otra forma, ¿por qué no lo investigamos nosotros? ¿Y qué pasaría si lo investigamos de otra forma? O sea, siempre va a haber una pregunta, siempre se va a encontrar una causa y un efecto, pero se va a continuar esa investigación, se va a estar siempre preguntando por qué de las cosas, el por qué de tal situación. Es la famosa analogía que utilizan los niños cuando son pequeños.
empiezan a preguntarle a cualquier persona, oye, ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué no así? ¿Por qué no de otra forma? O sea, eso es lo que hace el método dialéctico, encontrar la causa y el efecto y estar en una especie como de espiral, una especie como de círculo para encontrar la solución a ese problema y ver si esa solución era la factible o ver si había otra solución. Luego tenemos lo que es el método experimental. Esto se utiliza mucho en las ciencias médicas, o lo que es en agronomía, o lo que es en área de ciencias económicas. Lo que se busca es experimentar con dos grupos o con dos sectores para ver cómo reacciona un grupo ante determinada situación y el otro grupo cómo reacciona ante otra situación. Vamos a poner una analogía. Por ejemplo, tenemos el grupo A, que está formado por 10 personas que fuman. Vamos a ver qué tipo de incidencia o qué tipo de cáncer ocasiona con que fumen. Y tenemos un grupo B que no fuma, pero recibe ese humo que le está transmitiendo las personas fumadoras. Entonces, este se vuelve un grupo de fumador pasivo. Vamos a ver si en este grupo también puede ocasionar algún tipo de cáncer o qué tipo de cáncer. Ahí usted está experimentando. Claro, como lo hemos dicho, a veces en ciencias sociales algunas personas no lo ven como ético hacer ese tipo de experimentos, pero va a depender de la factibilidad o va a depender de la autorización de una determinada institución para que usted pueda hacer ese trabajo. Pero en ciencias médicas se acostumbra a hacer a través de las famosas pruebas y error. Usted está en un laboratorio, usted quiere encontrar la cura de determinada enfermedad y usted tiene una probeta A, una probeta B, una probeta C, una probeta D. Y ahí va experimentando, ahí va usted encontrando distintas alternativas. Y puede que haya encontrado la solución a determinada enfermedad, pero la probeta B o la probeta C también encontró la solución a otra enfermedad. Y eso es lo que usted, por eso usted utilizó ese tipo de método, para experimentar posibles alternativas o posibles soluciones. Luego tenemos lo que es el método estadístico. El método estadístico, que lo vamos a ver más adelante, consiste en que a través de una serie de circunstancias o a través de una serie de propuestas que usted va a hacer, a través de una serie de fórmulas estadísticas, usted va a verificar si su trabajo es fácil o si en algún momento su trabajo puede conducirlo a otro tipo de investigación, que es lo que vamos a abordar ahorita como inciso número 2, los tipos de estudio o los tipos de investigación que usted va a manejar. El tipo de investigación se centra más que todo en el enfoque que usted pretenda darle. O sea, siempre lo que hemos dicho, y voy a repetirlo todas las veces, usted es el experto en la temática, usted es el que conoce a profundidad su problema de investigación. Aquí usted debe de redactar o aquí usted debe de explicar si su investigación cae en las siguientes categorías. Por ejemplo, si es una investigación exploratoria. La investigación exploratoria es aquella en la cual usted va a indagar sobre una realidad social o sobre una realidad médica, por decirlo de alguna manera, o una realidad económica o una realidad psicológica, pero que ha sido poco estudiada. O usted está viendo un nuevo aporte o su investigación es completamente novedosa. O sea, hay muy poca información o casi no hay información o realmente no hay información de lo que usted está haciendo. El claro ejemplo lo tenemos ahorita, por ejemplo, con la situación de la pandemia. No estábamos preparados para esta situación que llevamos casi ya más de un año, pero hay personas que ya empiezan a investigar, hay personas que empiezan a hacer ese tipo de exploración ante determinadas situaciones que se han dado. Recuerden ustedes, allá en el año 2019, no teníamos previsto que, por ejemplo, las clases fueran ahora por internet. Se manejaba o se tenía esa costumbre de llegar precisamente a un salón a recibir todo ese material. Pero ahora podemos investigar si esas clases han sido mejor, si el catedrático se ha preparado, si el alumno saldrá mucho mejor o saldrá igual. O sea, ahí usted va a encontrar diferentes variables. Tenemos la investigación o el tipo de estudio descriptivo, que es lo que la mayoría hace, en el cual usted va a interpretar la realidad que usted conoce, la realidad en la cual usted se desenvuelve en base a sus conocimientos, en base a su experiencia, y la va a explicar, la va a detallar. Usted va propiamente a interpretar esa realidad que se está manifestando, esa realidad que usted ve y que usted a través de su trabajo de campo va a, de una forma a detallar o va a dar las razones por cuál se está dando ese problema. Es lo que la mayoría de trabajos utilizan. Luego tenemos las investigaciones explicativas o experimentales.
Aquí se trata más que todo de comprobar una o de comprobar dos o más hipótesis. Esto más que todo es cuando usted está trabajando en una institución y esta institución le va a dar más tiempo para hacer su trabajo, pero quiere que usted vea diferentes alternativas, diferentes caminos, diferentes formas de poder llegar a una posible solución, pero de diferentes ángulos. Le van a indicar que usted haga 2 o 3 o 4 hipótesis y usted va a tener más tiempo, va a tener más grupos de estudio para poder verificar o ver la factibilidad que tiene ese tipo de trabajo o ese tipo de proyecto que usted está desarrollando. Entonces, con el tipo de investigación, en algún momento, en esa fase del marco metodológico, usted puede regresar a su marco conceptual a verificar si va por buen camino o si usted necesita hacer algún tipo de modificación. Como dijimos al inicio, usted lo va a hacer más que todo en los objetivos, pero tenga cuidado en algo. El objetivo general casi no se toca, porque en el objetivo general usted está explicando o usted dando las razones del porqué de su trabajo de investigación. En cambio, los objetivos específicos usted sí los puede modificar o puede de alguna forma hacer algún tipo de alteración, porque ahí usted ya, en base a su experiencia, en base a lo que ha previamente investigado, se ha hecho una prueba piloto o en base a su hipótesis, ver si esos objetivos son fáciles o son objetivos que puedan ser comprendidos o puedan ser trabajados de una manera más sencilla o de una manera más factible. Entonces, se acostumbra solo a hacer ese tipo de retroalimentación, ese tipo de feedback a los objetivos específicos. Siempre y cuando usted los considere, o usted vea o usted crea que son necesarios hacer ese tipo de modificaciones. Si usted no los considera, usted cree que va por el buen camino, que sus objetivos están bien planteados, usted los deja. O sea, solo es una retroalimentación que usted va a hacer en algún momento a través de su proyecto o a través de su investigación. Teniendo en cuenta eso, ya podemos pasar a la tercera fase de nuestro marco metodológico, que son las técnicas. Las técnicas son el conjunto de procedimientos o el conjunto de actividades a través de un orden, a través de una secuencia, que le van a servir al investigador, al estudiante o al tesista para saber cómo va a recopilar la información y los datos en su trabajo de campo. En la técnica, usted va a plantear la forma de obtener dichos resultados. Aquí usted de alguna forma va a detallar o va a explicar, por ejemplo, si va a hacer una investigación documental en la cual usted va a seguir revisando diferentes libros, diferentes materiales de los que ya tiene también, pero de alguna forma usted los va a seguir leyendo, los va a seguir estudiando para dar ese nuevo aporte si su investigación es teórica. Si usted en algún momento va a hacer algún tipo de trabajo de campo, usted va a plantear aquí o usted va a describir en lo que es sus técnicas, si por ejemplo va a utilizar algún tipo de encuesta, si va a utilizar algún tipo de cuestionario, si va a hacer observación participativa o no participativa, si va a hacer algún tipo de test, si va a hacer algún tipo de dramatizaciones, algún panel, alguna mesa redonda, algún foro o cualquier estrategia o cualquier técnica que usted considere que se puede adecuar a su proyecto. Recuerde que usted, basado en su experiencia, va a encontrar o va a explicar esas razones, va a detallar por qué considera que esa técnica es la más adecuada. La mayoría de personas se centran únicamente en entrevistas o encuestas. En las encuestas, eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, usted puede aquí detallar si va a ser una encuesta cara a cara, si va a ser una encuesta por teléfono, si va a ser una encuesta por medio electrónico o a través de un grupo de WhatsApp o a través de una red social, usted puede crear encuestas por Facebook, usted ahí va a determinar cuál va a ser esa técnica que usted va a utilizar. Luego también, si usted va a utilizar algún tipo de investigación experimental, ahí usted va a plantear esas variables, va a plantear esas alternativas para poder manipular. O sea, ahí usted propiamente indicará qué posibles respuestas puede encontrar si modifica determinada causa, si modifica determinado efecto. Y usted ya lo planteó, ya lo describió en su hipótesis, cuando dice la operacionalización. Ahí usted encuentra diferentes alternativas y a través del método experimental puede hacer ese tipo de actividad. Ya teniendo en cuenta
mis técnicas, ya sabiendo en qué orden las voy a hacer o sabiendo cómo voy a tener el control de los datos, puedo pasar a los famosos instrumentos. Los instrumentos son las herramientas que todo investigador o que todo tesista o que todo estudiante va a utilizar para recopilar y obtener su información en el trabajo de campo. Aquí usted vuelve a utilizar, ya planteó anteriormente tipos de encuestas. Aquí usted va a indicar de cuánto va a ser ese tipo, cuántas encuestas va a pasar, a qué grupo o a qué subgrupo se los va a pasar. Eso usted ya lo tiene definido en el marco conceptual, pero debe tomar en cuenta algo. Debe de saber distinguir entre lo que es población. Por ejemplo, población es un conjunto finito o infinito de personas, de casos o de elementos que tienen una característica común a su problema que usted está investigando. Pero esa población es muy grande o es muy amplia. Lo que siempre les hemos dicho a las personas que están elaborando su tesis o su proyecto. Empiezan, por ejemplo, ponen la famosa palabra Guatemala, como le hemos dicho. Guatemala se puede manejar de tres formas: República de Guatemala, Departamento Guatemala y Municipio Guatemala. Entonces, si nos vamos por la población, en Guatemala somos 16 millones de habitantes. Jamás un investigador, jamás un tesista va a investigar a 16 millones de personas. Eso es imposible. Pues. Ahí usted estaría haciendo un censo, pero eso es distinto. Entonces, ¿qué viene usted? Se va a ir delimitando, por ejemplo, a lo que es el departamento de Guatemala. Entonces, ahí ya son, digamos, unas 100,000 personas. Pero aún usted ahí ve que es demasiado, que usted no tiene la capacidad financiera, si lo quiere ver de esa forma, o la capacidad metodológica para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, vámonos al municipio de Guatemala. En vez de 100,000, ahora son 25,000 personas, por poner una cantidad. Pero usted todavía siente que es muy grande ese grupo, que ese grupo todavía es muy amplio. Entonces, usted puede irse, si quiere, a una zona. Digamos, se va a ir a la zona 18, por decirlo de una manera. Pero la zona 18 está conformada por unas 5,000 personas. Entonces usted dice, aún está muy grande. Si usted quiere, se queda solo en la zona 18. Ya es característica de usted, si usted quiere abarcar ese grupo. Entonces usted dice, me voy a ir a la colonia Atlántida. Y en la colonia Atlántida hay 250 personas. Entonces ahí ya le va a ser más fácil hacer ese tipo de investigación. Y cuando usted está haciendo ese tipo de procedimiento, está manejando lo que se conoce como muestra. La muestra es un subconjunto de la población total, que de alguna forma forman parte de este grupo, tienen ciertas características de este grupo, pero puedo de alguna forma hacer una representación o hacer un tipo de enlace a toda la población en general. Hay dos tipos de forma para escoger la muestra. Tenemos lo que es la muestra aleatoria y la muestra no aleatoria. La muestra aleatoria es cuando usted va a poner ciertos requisitos a ciertos elementos o a ciertas personas que vayan a participar en su trabajo de investigación. Usted puede determinar que solo los comprendidos entre las edades de tal a tal, o solo los hombres, o solo las mujeres, o solo los que estén en nivel básico, o solo los que estén en segundo básico, o solo los que estudien en una escuela pública, o solo los que estudien en un colegio privado, o los que estén estudiando en la Universidad de San Carlos o en la Universidad de Mariana. Ahí usted va segmentando, si lo podemos ver desde el punto de vista mercadológico, va segmentando su mercado, por decirlo alguna. Va encontrando ciertos subgrupos de lo que usted va a plantear. O lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el famoso, el Ministerio de Salud Pública, creando esas subfases. Porque el ministerio no tiene la capacidad ahorita para empezar a vacunar a 16 millones de personas. Tiene que crear subgrupos para que les sea más fácil ese tipo de procedimiento de vacunación. Y tenemos lo que es el método no estratificado o la muestra no estratificada. Es en la cual usted no va a poner ninguna característica, no va a poner ningún requisito. Usted solo va a pedir que que estén comprendidos en ciertos rangos, en ciertas frecuencias, que eso lo vamos a ver más adelante con las formas estadísticas, para que su trabajo cumpla los requisitos o cumpla los objetivos que usted está planteando en su investigación. Teniendo en cuenta ya mis técnicas, teniendo en cuenta ya mis instrumentos, entonces ya puedo yo de alguna forma hacer mi trabajo de campo, ya puedo recopilar o obtener ese tipo de datos. Ahí yo voy a plantear cuánto tiempo me va a llevar a hacer ese trabajo de campo.
tengo que hacer una calendarización de ese tipo de actividades. Por favor, no lo vayan a confundir con el cronograma de actividades que se ve en el marco administrativo. Eso es distinto. Aquí la calendarización es el tiempo que me va a llevar cada una de esas actividades, cada una de esas técnicas, cada uno de esos instrumentos para poder desarrollar. Porque yo me tengo que adecuar al entrevistado o yo me tengo que adecuar al tiempo del grupo de estudio. Yo no le puedo decir, si voy a ir a entrevistar a un funcionario tal, que mire usted, yo lo voy a entrevistar y quiero que esté tal día, tales horas, en tal lugar. No, soy yo el que me debo de adecuar al tiempo, soy yo el que me debo de adecuar a esta persona. Y si esta persona me va a decir en algún momento, mire, yo con mucho gusto lo atiendo, pero solo puedo atenderle 15 minutos a la semana, o solo puedo atenderle media hora durante unas 3, 4 sesiones. Entonces usted de alguna forma va a adecuar sus técnicas y va a adecuar sus instrumentos al tiempo que le está indicando a la persona que usted va a entrevistar o al grupo que usted va a encuestar. También tome en cuenta que en algún momento, si usted va a pasar encuestas, tiene que estar presente, porque lo hemos dicho un montón de veces. Hay mucho investigador, deja los cuestionarios, deja las boletas de encuestas, y a veces las personas no entienden determinada pregunta o contestan solo por salir del paso, y como hemos dicho en otras secciones, aquí todas son de falso y verdadero, pues voy a poner todas verdaderas, o a ver qué se me ocurre, a ver qué sale. Pero usted más adelante, cuando vamos a ver lo de la verificación, debe de ver si esos resultados son verídicos o si son exactos. Teniendo en cuenta eso, entonces ya sabiendo que las técnicas es el procedimiento o la forma particular de obtener esos datos o esa información y que los instrumentos es el recurso para el cual me voy a valer para acercarme a comprobar o rechazar mi problema, entonces en este instrumento ya voy a detallar si voy a hacer una guía de observación, si voy a hacer una hoja de encuesta, si voy a hacer un cuestionario. O sea, tengo que elaborar ese instrumento, tengo que elaborar esas preguntas, tengo que elaborar guías de estudio. Entonces, aquí tengo que tener en cuenta algo. Si voy a obtener un cuestionario, voy a ver cuántos ítems o cuántas preguntas voy a colocar, sabiendo de cuánto tiempo dispongo cuando voy a hacer ese tipo de entrevista o de cuántas sesiones dispongo. Entonces, usted puede manejar un cuestionario estructurado o no estructurado. Puede manejar un cuestionario con preguntas abiertas o preguntas cerradas o preguntas de opción múltiple o de falso y verdadero. Y también va a indicar cuántas veces va a pasar ese tipo de cuestionario para que le sea más fácil su investigación. Entonces, las técnicas o los instrumentos más utilizados, perdón, los instrumentos más utilizados en cualquier investigación son las encuestas, en el cual voy a obtener esa información a través de una muestra representativa. Recuérdense que no voy a investigar a todo el universo, sino que una pequeña muestra de esa población. Esas encuestas pueden ser orales, escritas, pueden ser por medios electrónicos, puede ser por medio digital. O sea, usted sabrá cómo va a manejar sus instrumentos. Si voy a hacer una investigación, una entrevista, perdón, voy a utilizar si esa guía va a ser estructurada o semiestructurada, si la voy a hacer en una forma de diálogo o conversación. O sea, cuando usted se va a reunir con determinada persona, usted va a llevar su pregunta o sus preguntas y usted puede dejar con lanzarle solo una pregunta, que esta persona empiece a contar su experiencia, empiece a contar lo que él sabe del problema o lo que él sabe de la situación. O si usted va a utilizar algún tipo de grabadora o algún tipo de cámara de video, siempre con autorización de esta persona para poder filmar y que él propiamente haga ese tipo de diálogo con usted. Porque a veces sucede esto, que los investigadores hacen una especie como de monólogo. Solo hacen la pregunta y esperan que él se pase los 15, 20 o 30 minutos de la entrevista que usted va a hacer y solo él habla. No, usted tiene que hacer ese tipo de diálogo, entablar esa plática con el entrevistado para ver si le puede encontrar otras alternativas o puede encontrar otros caminos que él conoce. O con la confianza que usted vaya haciendo, él va explicándole determinadas circunstancias. Luego también tenemos, si nuestro instrumento va a ser una recopilación bibliográfica, o va a ser a través de un cuestionario, o va a ser a través de un test, debo de manejar mi lista de cotejo, debo tener las posibles respuestas que yo considere que se me van a presentar, para que cuando yo haga la interpretación de los datos, me sea más fácil
poder de alguna forma presentar dichos resultados. También debo de manejar las famosas listas de frecuencia. La frecuencia, aquello que ustedes han visto en estadística, la moda, la mediana, la frecuencia, los intervalos. Todos estos aspectos usted debe de tomarlos en cuenta, basados en el tiempo del grupo o de los subgrupos con los cuales usted va a trabajar en determinado tiempo o en determinado lugar. Ya teniendo mis instrumentos, ya teniendo mis técnicas, se puede pasar a la siguiente fase. Esto es más que todo es una fase de prevención, no es una fase de planificación, lo que algunos conocen como un índice provisional o un bosquejo preliminar de temas. Aquí yo voy a elaborar o voy a puntualizar según mi análisis, según mi experiencia, según mi interpretación de lo que he hecho o de lo que he planteado en mi trabajo de campo, posibles temas o subtemas o posibles capítulos que vaya a utilizar yo a la hora de presentar mi monografía, mi artículo científico o mi tesis o mi tesina. Recuerda cuando vimos esos aspectos en clases anteriores. Entonces, yo voy a deducir o voy a de alguna forma a explicar por qué voy a poner capítulo 1, digamos, marco conceptual, y debo de detallar ahí o debo de profundizar más en ese capítulo. Una regla que sí se debe de manejar básica. Cuando usted haga su anteproyecto, cuando usted haga su protocolo de investigación, usted tiene que hablar a tiempo futuro. ¿Por qué? Porque todavía no ha hecho la investigación, todavía está en esa fase de preparación. Cuando usted presente su informe final, cuando usted presente su proyecto o presente su tesis, por decirlo de alguna manera, ahí va a hablar en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ahí sí ya hizo el trabajo de campo. Ahí ya fue a hacer ese tipo de actividades y ya va a poder presentar los resultados que se obtenieron. Repito, en el anteproyecto o en el diseño o protocolo de investigación, usted va a hablar a tiempo futuro, porque todavía no ha hecho el trabajo. Pero cuando hace su informe final, usted va a hablar en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ahí usted está describiendo o está presentando los resultados que se dieron en su trabajo de investigación. Ya teniendo esas características, ya teniendo mi bosquejo preliminar de temas, una recapitulación, que en el capítulo 1 usted puede abordar lo que es el marco conceptual o lo puede ampliar, dependiendo si usted lo considera. Se recuerda que en algún momento usted pudo hacer un feedback o retroalimentación a sus objetivos, a su justificación o a su delimitación. En el capítulo 2, usted puede plantear el famoso marco teórico. Usted ya lo hizo en el diseño de investigación, pero en el diseño de investigación es un marco teórico de unas 15 a 25 páginas. Pero también, cuando usted hace su marco metodológico, si usted considera que hay necesidad de ampliar nuevos conceptos o de describir a mayor profundidad esos conceptos que expliqué en el marco teórico, lo puede hacer también. Pero cuando usted hace su informe final, ese marco teórico tiene que ser más detallado. Se acostumbra que en un informe de investigación, ese marco teórico es entre las 45 a 60 páginas, porque ahí usted va a encontrar nuevas palabras, va a encontrar nuevos conceptos que en algún momento tal vez no los tomó en cuenta cuando hizo su investigación. Tal vez encontró algún tipo de palabras que usted necesita que la persona que lea su trabajo entiendan y ellos puedan de alguna forma comprender su proyecto o su informe final. Luego en el capítulo 3, pues pone su marco metodológico, amplía más la información, porque también usted también debe tomar en cuenta, usted debe ser flexible. Usted no tiene una bola mágica para saber qué obstáculos o qué inconvenientes o qué problemas tuvo cuando se presentó o cuando usted desarrolló su proyecto o su trabajo de campo. Entonces ahí usted los va a describir, ahí va a plantear todos esos obstáculos que ha tenido o va a plantear la forma más rápida de poder solucionar o de poder hacer ese trabajo de campo. En el capítulo 4 usted va a poner la interpretación y la tabulación de los datos que usted obtuvo en su trabajo de campo. Usted ahí va a utilizar, si quiere, gráficas de barra, gráficas circular o gráficas estándar. Ahí usted va a detallar eso. Cuando usted haga la interpretación de datos o cuando usted presente sus gráficas, utilice una misma gráfica para las técnicas o los instrumentos que usted manejó. Es que hay muchas personas que hacen esto. Empiezan con las encuestas, empiezan con la pregunta 1, hacen una gráfica circular. En la pregunta 2
hacen una gráfica de barras, en la gráfica 3 hacen una estándar, o sea, hacen una especie como de mezcla. Usted maneja una estandarización, queda a criterio de usted, si quiere ser circular o de barras, eso ya es decisión de ustedes. Teniendo en cuenta eso, entonces ya puedo manejar lo que se conoce como la validez y la confiabilidad de mi instrumento de trabajo. Ahí voy a saber distinguir. La validez se refiere al grado en el cual mi instrumento está realmente midiendo mi variable o midiendo mis indicadores, lo que usted hizo en la personalización de la hipótesis. Aquí de alguna forma yo puedo ver si estas personas que están respondiendo mis preguntas o mis cuestionarios realmente lo están haciendo a conciencia o solo lo están haciendo por salir del paso. Mira lo que hicimos anteriormente. Usted va a ver en la necesidad de regresar varias veces. Unas 2 o 3 veces es más que suficiente, porque si usted pone ahí que lo va a hacer unas 10 veces, va de alguna forma a sugestionar o va a aburrir a ese grupo o a esa persona con el cual usted está entrevistando. La confiabilidad se refiere a ver si este instrumento que estoy utilizando, este tipo de método que estoy indicando, de alguna forma me va a poder producir el resultado que yo planteé o que yo consideré que podía obtenerse. O sea, aquí voy a tener un margen de error. En toda investigación se acostumbra a poner un margen de más del 5%. ¿Por qué? Porque lo que dijimos anteriormente, usted no sabe qué imprevistos surgieron, usted no sabe qué situación se pudo haber dado. Digamos ahora con la situación, vamos a ubicarnos en el año 2020, allá antes del 13 de marzo. Usted tenía planificado reunirse con determinado grupo de personas, pero en eso vino el ministerio, vino el gobierno y puso los famosos toques de queda. Entonces a eso usted le ocasionó algún tipo de inconveniente, le ocasionó algún tipo de atraso en su investigación. Entonces, eso usted lo debe de plantear en esa confiabilidad, ver qué solución le encontró a esos posibles obstáculos que se le van a plantear o que se le presentaron en su investigación. Entonces, ese 5% de errores, ese margen de 5%, es lo que se me permite para poder tener o poder describir cualquier problema o inconveniente que se haya presentado a lo largo de la investigación, porque siempre va a encontrar obstáculos, como dije anteriormente. Usted no tiene una bola mágica para saber que todo me va a funcionar al 100%, no. Debe de tomar en cuenta o debe de prever posibles errores, posibles problemas que se le vayan a presentar en su trabajo. Ya teniendo eso, entonces ya puedo pasar a lo que es el procedimiento estadístico. El procedimiento estadístico es la forma en la cual yo voy a recopilar y voy a procesar esos datos. O sea, tengo todo el material, tengo toda la información en bruto. Pasé las 250 encuestas, si quiere, o pasé las 5 o 10 entrevistas, dependiendo de la cantidad de personas que usted vaya a entrevistar. Ahora debo de saber cómo presentar esos resultados, lo que hicimos anteriormente. Si voy a utilizar algún tipo de gráfica, si voy a utilizar algún tipo de programa informático para que me pueda tabular esos resultados, o aunque yo lo vaya a hacer a mano, con las famosas barritas, aquello de que cuántos me dijeron que sí, cuántos me dijeron que no, pero debo de plantear o debo de describir ese tipo de proceso, debo de llevar ese tipo de registro. Cuando usted presente sus resultados, cuando usted esté en esa interpretación de resultados, debe de manejar 4 características. La número 1 va a poner siempre el nombre de la pregunta. Número 2 va a poner la gráfica, ¿no? El estilo que usted quiera plantear, gráfica de barras, circular o estándar o cualquier otra que usted maneje. Luego va a poner la interpretación de los resultados. Es lo que las personas utilizan, aquello de el 80% de los entrevistados dijeron que sí a la pregunta tal, en el cual se dio tal situación, y el 20% indicaron que no. O si usted quiere, hasta puede hacer algún tipo de segmentación, solo poner solo la respuesta de los hombres, solo las mujeres, y si usted quiere, hasta puede poner por edades, solo los hombres, y por edades, solo las mujeres. O dentro de la misma gráfica, usted puede poner esos 2 elementos o esas 2 variables. Y luego existe la conclusión a esa interpretación. Según usted, ¿por qué se dio ese resultado? Según usted, ¿por qué se manifestó de dicha forma lo que usted está observando o lo que usted está presentando en esa interpretación? Es la conclusión que usted detalla o la que usted explica ese resultado.
Al hacer ese tipo de conclusiones, de alguna forma le está haciendo lo más factible o le va a ser más fácil hacer las conclusiones generales, que es otra fase que va a llevar en el informe final. Si usted redacta cada una de las conclusiones en cada una de las gráficas, le va a permitir poder sacar esa conclusión general o ese grupo de conclusiones que va a presentar. Y al mismo tiempo, a usted le va a ser más fácil poder hacer las recomendaciones a su proyecto de investigación si usted las considera, porque no es necesario. En algunas investigaciones, la recomendación es cuando usted hace una propuesta, cuando usted quiere encontrar la solución a determinado problema, pero quiere recomendar o quiere proponer determinada alternativa al problema que se ha manifestado o al problema que usted encontró. Recapitulando, el marco metodológico me va a permitir demostrar o probar o expresar o redactar mis cuadros y tablas a través de una representación gráfica de esos resultados o cómo los voy a obtener. Voy a clasificar esos datos, si va a ser en forma numérica o va a ser en forma verbal. También me va a permitir agrupar la tabulación o me va a permitir contabilizar ese tipo de resultados, ya sea a través de un programa informático o a través de una forma manual. Y también voy a poder codificar y categorizar los resultados que yo estoy presentando o los resultados que se están obteniendo con mi proyecto de investigación. De esa forma, ya puedo empezar yo a redactar mi tipo de diseño de informe final, si va a ser un diseño documental, si va a ser un trabajo solo de descripción del trabajo de campo, o si yo utilicé una investigación experimental, voy a poner las diferentes variables o las diferentes alternativas que fui encontrando en mi proyecto de investigación. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Cedo en este momento la palabra a alguien que quiera preguntar algo. Recuérdense, este no es un curso de pedagógica. En las universidades, en todas las universidades, cuando usted se va a presentar su tesis, usted está haciendo su seminario de tesis, un curso de pedagógica le lleva alrededor de 6 meses solo para hacer el diseño de investigación o le lleva alrededor de un año para presentar su anteproyecto. Recuerden que este es un curso de actualización, es un curso de recordación. Lo que yo hice ahorita en 35 minutos es lo que algunas personas en esos cursos de pedagógica lo hacen en 4 o 5 semanas o en 4 o 5 meses propiamente. Yo aquí solo estoy actualizándolos o solo estoy recordándoles ciertos detalles. Sí, Julio Roberto. Mucho gusto, maestro. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno. Solo con una duda, maestro. Con relación al tipo de investigación que puedo trabajar, ¿lo puedo hacer no experimental? ¿Se maneja ese término? ¿No experimental para sí. el tipo? ¿Sí? Sí, se puede manejar eso dependiendo de lo que usted quiere hacer. O sea, digamos, experimental es cuando usted quiere comprobar 2 o más variables, 2 o más grupos. No experimental es cuando usted de alguna forma quiere presentar alternativas o una posible propuesta a lo que usted quiere hacer. Depende de su tema, depende de su proyecto que usted vaya a hacer. ¿Qué es lo que usted está trabajando? Ahorita estamos, en mi caso, pues yo soy un docente de un nivel primario y estoy sacando una tesis relacionada a problemas de los estudiantes en el aprendizaje, pero específicamente con matemática, con los números. Entonces yo quisiera no necesariamente formular una hipótesis, acción, sino que quisiera hacerlo descriptivo, pero no sé si aplica esa palabrita ahí, porque no comprobar. Ajá. Bien, porque usted de alguna forma, vuelvo a repetir, usted es el experto, usted está metido en el trabajo, usted está metido con los niños y usted conoce esa realidad. ¿Se recuerda cuando vimos los tipos de investigación? Entonces, usted conoce esa realidad y usted lo que va a hacer es recomendar o sugerir qué estrategias deben de seguir los maestros de matemáticas en determinado lugar para que el alumno o los niños les sea más fácil aprender determinada operación matemática o determinado tipo de actividad
sabiendo que en ese lugar no existe acceso a la tecnología, no existe acceso a internet, no todos tienen un teléfono inteligente, no todos tienen una computadora. Usted debe de ingeniar o debe de proponer qué alternativa le puede decir a otro catedrático que vaya a leer su trabajo para ver si él lo puede aplicar o no en su comunidad. Entonces, es válido en ese sentido, Julio. No hay ningún problema. Muchas gracias, maestro. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien más que tenga ahí una duda? Siempre que se va a... Sí, Astrid, perdón. Aquí en los estudios explicativo experimental también podemos hacer uso de el sistema que se llama diferencia de medias. Cuando uno quiere hacer un estudio de diferencia de medias. Miren, yo creo que le voy a ser sincero. Esa misma pregunta me la hizo alguien en la otra sección. Me empezó a manejar algún tipo de terminología estadística. Le voy a ser sincero, Astrid. Yo operaciones estadísticas no las manejo, porque yo soy más del área teórica. Ah, ok. Entonces, en esto de diferencia de medias, se determinan como estudios de probabilidad, por ejemplo, que pueda suceder algo, y se generan hipótesis nulas y alternas, en las cuales, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo quiero hacer un estudio sobre la ergonomía de los trabajadores. Me refiero al equipo que utilizan ellos, ¿verdad? De protección personal, y quiero ver qué riesgos tienen. Entonces voy midiendo los riesgos. Entonces mi hipótesis puede ser que muchas veces es la posición que ellos mantienen o puede ser el mal uso del equipo. Entonces esa es la diferencia de medias. Tenemos unos promedios y hacemos el análisis. Siempre y cuando usted no interfiera. Exacto. Siempre, porque usted puede estar viendo que X trabajador o X colaborador no está haciendo uso adecuado de sus materiales de trabajo, pero usted no le puede ir a decir, mire, disculpe, hágalo de esta forma porque si no se va a lastimar. Usted va a observar esa situación que se está dando, aunque a usted le cueste saber que va a pasar un accidente ahí o que se puede dar un accidente. Entonces, usted no puede tener, usted va a recomendarle a los dueños de la empresa o a los encargados que los trabajadores por X o Y razón no están siguiendo las instrucciones que se les han indicado en su actividad laboral o no están siguiendo los protocolos de salud, por ejemplo, estamos viendo ahora con el tema del COVID. Entonces, ese tipo de trabajo usted sí lo puede plantear, pero sin interferir. Usted se lo va a observar. Aunque a usted le cueste, aunque usted diga, es que aquí se va a dar un golpe con el martillo, pero usted, ahí sí que suena feo, pero usted deje que se dé el golpe, pues así es como el otro va a aprender, pero usted lo va a detallar, usted va a describir todo ese proceso. Ok, muchas gracias, licenciado. El problema es que si usted interviene, puede crear un tipo de desviación o un tipo de sesgo en lo que usted estaba investigando. Altero la investigación. Más adelante, altera la investigación. Usted podrá hacer más adelante algún tipo de capacitación o dejar un manual de capacitación para que el trabajador o el supervisor se dé cuenta en esos detalles y él sí pueda intervenir. Pero usted recuerde que usted es externo a la empresa. Okay. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, recapitulando. Para el día 22 de mayo, o sea, dentro de 8 días, tienen fecha tope para que ustedes puedan subir su proyecto final o puedan subir el tema de la piratería intelectual. Cualquiera de los dos trabajos pueden subir. Solo uno que suban. No me van a subir 2. Entonces, ahí ustedes lo van a detallar. Ahí yo les puedo poner ya su punteo para que ustedes tengan más fácil saber si ganaron o no el curso. La mayoría ya lo ganaron, pero todavía pueden perderlo. La situación es esta: todavía quedan 2 clases, queda la del 22 de mayo y queda la del 29 de mayo. Recuerden que cursos libres son 2 inasistencias. Puede ser que usted tenga una inasistencia por X o determinada fecha,
Pero si falta estos 2 días, va a ser muy difícil que le entreguen su diploma. Yo entrego diario o entrego por cada sesión en qué momento usted se conectó, en qué momento usted salió, en qué momento se volvió a conectar. O sea, estoy llevando yo la asistencia. Entonces, no falta esas 2 sesiones todavía, aunque usted sepa, cuando ya entregue su trabajo, ahí le va a aparecer la nota, 100. Es que todo le va a salir 100, pues, en ese sentido. Solo yo les he hecho algún tipo de retroalimentación para no crear ese tipo de presión o ese tipo de estrés en que la nota, como siempre hemos dicho, los cursos libres no se ganan con nota. En el diploma que usted le va a la Universidad de San Carlos va a decir, Astrid Rivera aprobó el curso de metodología 1 impartido del mes de marzo al mes de mayo, así de sencillo. Yo creo que algunos ya han sacado cursos libres y se dan cuenta que no aparece la nota, pues. Pero hay muchas personas que todavía están con aquella idea de que una nota me va a permitir saber o me va a permitir medir mis conocimientos. Y eso es falso, pues en la nueva metodología de enseñanza eso ya no se utiliza. Pues. Pero hay que manejar ciertas estrategias todavía. Entonces, usted tiene fecha tope el 22. Lamento mucho si alguno no lo pudo presentar esa fecha. Tuvieron alrededor de 15 días para hacerlo. Si usted me dice el 23 o 24, que si puedo habilitar ese examen, no puedo, porque yo antes ya voy a entregar los cuadros. Y repito, tengan paciencia, tengan consideración con las personas de cursos libres. Cuando es clase presencial, pues sí, el mismo día se entrega el diploma. Pero aquí por la situación que solo en este curso somos 350, es cierto que no todos terminaron, pues ni todos empezaron, pero pongamos 200, hay que hacer 200 diplomas, por decirlo de alguna manera, más los otros cursos, más los que imparto, más los otros cursos que se dan en otros cursos libres, que muchos participan en distintos cursos. Entonces, hay que tener consideración a las personas de curso libre. Les va a llegar a los 8, 15 o 22 días. Si usted cumplió con todos los requisitos, si usted ganó con 61 y si usted no tuvo más de 2 inasistencias, pues en ese sentido. Entonces, la otra semana, el 22, vamos a ver lo que es el marco administrativo, y vamos a ver las referencias bibliográficas, las normas APA, los pies de página tradicional, las normas de Vancouver, las normas de Chicago. Como les digo, en 35 minutos no nos da tiempo, o sea, eso es imposible abordar solo el tema de normas APA. Y el 29, que es el último día de clase, o sea, dentro de 15 días, vamos a estar viendo cómo se presenta un trabajo final de investigación. Bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces doy por terminada la sesión. Espero que alguien pueda plantear algo por ahí, alguna interrogante. Algo que ustedes tengan ahí que plantear. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora, por el mismo medio, esperando que la mayoría ya hayan subido. Tienen el 22 hasta las 23 horas con 59 minutos para poder subir su trabajo. Han tenido 15 días para hacerlo. Yo sé que algunos ya están en exámenes finales, otros están en escuela de vacaciones, pero por lo menos enfóquense un poco a este curso, en esta situación. Entonces, para mí ha sido un gusto, ha sido un placer. Les deseo muchas bendiciones. Les deseo que tengan siempre cuidado por la situación en que estamos. Cuídese usted, cuide su familia y cuide a los demás en esta situación. Y gracias a Fernando y a Antonio, igual a Julio Roberto. Entonces, les deseo muchas bendiciones, siempre cuidado, éxitos en sus exámenes finales que están teniendo de semestre. Algunos ya salieron, pero algunos están todavía en esa fase. Algunos ya cerraron Pensum, yo sé que aquí algunos ya cerraron Pensum, felicitaciones. Y nos estaríamos viendo entonces el próximo sábado a la misma hora. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Gracias, Lic. Feliz tarde. Igualmente. Muchas gracias, licenciado. Igualmente.